Y qué bueno encontrarnos hoy de nuevo con una nueva oportunidad de historia inolvidable. Hoy estamos nosotros desde el territorio europeo. Saludamos a todos nuestros amigos de la fanpage a través de eh, nuestra cadena como es www.valenciastereo.com. También saludamos a todos nuestros amigos del mundo. Saludamos a todos nuestros amigos a través de el canal de YouTube. Y hoy tenemos un tema muy importante porque historias inolvidables están en Valencia Estéreo. Valencia Estéreo, con los personajes que hacen historia en el mundo. JJ Valencia conduce Las Inolvidables del Corazón. Estas son las historias en Las Inolvidables del Corazón. Y estas historias inolvidables, hoy le damos la bienvenida de nuevo al doctor Marlon Burbano, ese reconocido médico de Cali, Colombia. El doctor Marlon Burbano es un ortopedista, traumatólogo y docente de la Universidad de Cali, Valle del Cauca, Colombia, donde también presta sus servicios en el Hospital Isaías Duarte Cancino. Así vive Colombia el mundo del COVID-19 y lo da a conocer el doctor Marlon Burbano en sus recomendaciones, teniendo en cuenta que un paciente infectado de coronavirus puede contagiar hasta 59,000 personas. Y hoy en Historias Inolvidables tenemos un tema muy importante porque el tema está los efectos, la vacuna y sus efectos. Doctor Marlon Burbano, muy buenos días en el territorio nacional colombiano, muy buenos días a través del mundo entero. Nos siguen en 129 países, nos siguen diferentes nacionalidades y nosotros le decimos muy buenos días, muy buenas tardes en el territorio español. Y qué importancia hablar hoy de un tema que a todos pues, nos requiere mucha información porque la vacuna y sus efectos hoy están en Historias Inolvidables. Muy buenos días, médico. Hombre, muy buenos días para todo el territorio colombiano y muy buenas tardes para el territorio europeo y algunos amigos que nos escuchan en el continente norte. Agradezco, JJ, me dé la oportunidad de nuevamente interactuar contigo y darle continuidad a todo este proceso en el cual tratamos de difundir información que aclare conceptos, que ayude a las comunidades médicas y a las comunidades de la población en general. Médico, hoy queremos centrarnos un poco porque queremos ir al grano. Usted ya pasó en el programa anterior y habíamos quedado nosotros facultados para poder hablar de estos tips, lo más importante, los tipos de vacunas que se utilizan para el COVID-19. Es importantísimo darle a conocer a todos nuestros amigos porque el mundo entero pues hoy está más que confundido. ¿Por qué está confundido, médico? Por las variantes, por la cantidad de fenómenos que genera cada vacuna. Pero sí sería importante comenzar por los tipos de vacuna que utilizan para el COVID-19. Perfecto, Jota. Para darle continuidad a lo que dejamos en el programa anterior, que hacia dónde vamos con la pandemia, cómo la vamos a resolver, pues tenemos que decir que para poder hablar de la pandemia y su solución, primero tenemos que enfocarnos en sus posibles tratamientos, entre ellos la vacuna. La vacuna. Definamos qué es una vacuna. Una vacuna es simple y sencillamente una sustancia procedente del virus, un pedacito del virus, una parte del virus. En este caso, se utiliza la proteína que nos infecta, que es la proteína S o spike, que es la que le da su forma de corona. Este pedacito de proteína viral es introducido a través de una inyección intramuscular que se coloca en uno de los hombros, ¿sí? Y esto hace que el cuerpo humano reaccione ante este nuevo partícula viral que se conoce como antígeno y produzca unas defensas, ¿sí? Ahí ya tendríamos que empezar a hablar de los tipos de vacuna. Entonces, los tipos de vacuna, dime. Antes de seguir esa vacuna con nombre femenino, digámoslo así, sustancia compuesta por la suspensión de microorganismos atenuados o muertos que se introducen en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades infecciosas, estimulada a la formación de anticuerpos, con lo que se consigue una inmunización contra estas enfermedades. Hablamos como la del COVID-19. Es bueno decirle a nuestros oyentes a esta hora de la mañana, de la tarde, de la noche, porque nos siguen en la costa este de los Estados Unidos, nos están escuchando también en el territorio nacional colombiano y invitamos a todos nuestros amigos que quieren interactuar con el doctor Marlon Burbano, que la fanpage está totalmente facultada para ello, pero decimos que el virus que está
que se extrae del plus de las pústulas originadas de la ubre de la vaca, ¿es cierto? No, Jota. Por eso te decía, hay diferentes tipos de vacuna. Bueno, esta vacuna es para prevenir la viruela, que también es cierto. O sea, que sí, se inocula sí, claro. al ser humano para prevenir la viruela. O sea, hablo del proceso de una inoculación para poder llevar a cabo lo que es el tipo de vacuna a las cuales nosotros estamos viendo hoy, que es la del COVID-19. Perfecto, sí. Ese es el origen de la vacuna. ¿Cómo se elabora una vacuna? Hay vacunas que se originan también a base de huevo. En el caso que nos interesa sobre el SARS-CoV-2, las vacunas que se están presentando son las de vectores virales, que fueron las primeras que tú nombraste, en las cuales se puede utilizar un virus totalmente atenuado, que en este caso es un adenovirus, en el cual se mete información o partículas virales, sea de RNA o de ADN. Cuando hablamos de RNA M o RNA mensajero, es que lleva una información a la célula del cuerpo y le dice, produzca este tipo de proteínas. En otros casos se utiliza el virus completo, pero totalmente atenuado, muerto, un virus. Eso no quiere decir que nos va a producir la infección, para nada. Estos virus están destruidos. El adenovirus que nos introduce no es un adenovirus patológico o para producir el COVID. Simplemente él lleva en su información, en la parte interna, utilizamos el cascarón externo del virus. Y ese cascarón, en su parte interna, introducimos la información para producir la proteína S por cuenta de nuestro organismo. Y nuestro organismo produce esa proteína y es reconocida como un antígeno, un cuerpo extraño, algo que nos va a dañar. Y la otra forma de proteína, que es la más controversial, pero el que al parecer está siendo la más efectiva, es la que se hace a base del RNA mensajero directamente, ordenándole a la célula, que es la Moderna o la Pfizer, mientras que la Sputnik, la AstraZeneca, la CanSino utilizan vectores virales. Pero hay un tercer grupo, que es donde hacemos una proteína viral, muy parecida a la proteína que tiene el virus, por decirlo en su estructura totalmente igual, ¿sí? Y se introduce vía intramuscular y produce la reacción del cuerpo. Entonces el cuerpo lo reconoce como un antígeno, una agresión, un enemigo y se prepara con la vacuna. Eso es lo que hacen las vacunas. Preparan al organismo para estar dispuesto con todo su armamento inmunológico para lograr detener una posible infección viral cuando se presente la enfermedad realmente. Médico, hay una alarma, hablando del territorio nacional colombiano, cuando la cuarentena en Bogotá, Cali, Medellín, del 22 al 26 de abril, ¿cuáles son sus medidas ante ese tema? Pero ante estas recomendaciones sobre el Ministerio de la Salud en el territorio nacional colombiano, ustedes conllevan, ¿quién puede vacunarse hoy ante estas diferentes vacunas que tenemos nosotros en el territorio? Mire, la realidad es que se pueden vacunar todas las personas a partir de 16 o 18 años. Pero tenemos que priorizar. ¿Priorizar a quiénes? A las personas más susceptibles, que son los ancianos, las personas que están en la primera línea de atención, o sea, el personal médico, ¿sí? Y aquellas personas que tienen comorbilidades, como son principalmente la diabetes, principalmente la obesidad, principalmente problemas cardíacos y problemas renales. Muy importante, porque estos cuando se infectan, su posibilidad de muerte es muy alta. O sea, un gordito infectado tiene una proporción tan alta de morir o de llegar a la unidad de cuidado intensivo, mucho más que una persona sana. No importa que sea joven o que sea anciano. Médico, ¿por qué no hay conciencia de pronto? No solamente hablo del territorio nacional colombiano, sino que también lo hablo a través del mundo entero. Falta de conciencia de que el virus está atacando. Lo digo porque en las últimas semanas ha aumentado considerablemente los casos en el territorio nacional colombiano y en el último reporte confirmaron 19.306 nuevos positivos. ¿Qué hablamos de esto, médico? No, terrible, Jota, terrible, porque es que cuando tenemos la falta de conciencia es o por desconocimiento o por rebeldía. Yo pienso que hay algo de desconocimiento
y que la gente no ha querido aceptar porque el gobierno ha estado haciendo las campañas, el voz a voz, los vecinos, se murió el vecino, entonces empiezan a tener conciencia. Hasta que el COVID no toca la puerta, la persona no toma conciencia en un alto porcentaje. Es muy triste conocer que hasta un 60 o un 70 personas en una entrevista en ciertos sectores digan que no se van a vacunar. Mire, yo les voy a decir algo para que empecemos a entrar en conciencia. Hoy precisamente salió un artículo en el cual se informa que el 60% de las personas que se infectan por COVID-19 desarrollan la infección, sea leve, moderada o severa, el 60% tiene la probabilidad de morir en los próximos años. Es decir, un porcentaje muy alto. De cada 1.000 personas, 8 van a fallecer como consecuencia de haber padecido la infección por COVID-19. Aumenta la posibilidad de muerte, Médico, independiente de la gravedad del SARS. O sea, si es joven o es anciano, mi querido Jota. Muy grave. queremos recordar ese reporte que salió ayer jueves 22 de abril, que reportaron 19.306 nuevos positivos para llegar a un total de 2.720.619 a lo largo de la pandemia, y que también informaron que 430 nuevas muertes para alcanzar la cifra de 70.026 en más de un año. ¿Esto qué equivale a decir, médico, sobre la vacunación que nosotros estamos recibiendo gradualmente en el territorio nacional colombiano? No, realmente la vacuna es una tabla de salvación y hay que hacérsela. Todo el mundo debe vacunarse en el momento que la tenga a mano. Las cifras que da el ministerio son cifras reales y que nos están diciendo que estamos vacunando, pero realmente a un paso lento desde mi punto de vista. Y necesitamos ser un poco más rápido. ¿Por qué? Porque recuerden que la vacuna fue hecha con una variante viral específica, con unas características. Las que estamos utilizando en el territorio, que son la Pfizer, ¿sí?, la AstraZeneca y la Sinovac, tienen unos porcentajes de protección. Si es cierto, la Pfizer nos está dando una protección, incluso con reportes actuales de que cubre contra la B117, que es la variante inglesa, y contra la variante sudafricana en ciertos porcentajes, no del 92%, que es lo reportado para la Pfizer. Nos cubre. Pero hay otra población que se vacuna con AstraZeneca y con Sinovac, que todavía faltan los reportes y los estudios que nos digan cuánto nos cubren contra estas diferentes variantes. Por eso es muy importante la vacuna. Médico, es importante también dar a conocer que es posible tener en cuenta, y relativamente lo decimos, que Bogotá sigue siendo una de las capitales, una de las ciudades con más COVID-19, que tiene 754.208, Antioquia tiene 446.581 y Valle del Cauca tiene 228.804 infectados. ¿Cómo va el avance sobre el territorio vallecaucano, sobre el territorio nacional colombiano para ese tema de vacunación, y a qué punto podemos llegar nosotros a final de año para poder llegar a tener una inmunidad del tanto por ciento, como se está diciendo y como se quiere por parte del gobierno? No, la inmunidad necesaria que tú hablas, que es la inmunidad de rebaño, en el territorio nacional se requiere vacunar entre un 40 a un 70% de la población. El porcentaje ahora es muy bajo, un porcentaje muy bajo. El mayor problema radica en las variantes que te acabo de decir. A medida que incrementamos las variantes, hay unas variantes que tienen la capacidad de escapar al sistema inmune y a las cuales la vacuna que ha educado el sistema inmune para defenderse ante las variantes anteriores, ante estas variantes nuevas, no va a ser efectiva, pero nos va a proteger, nos va a dar algo de protección. La vacuna, desafortunadamente, como lo han dicho ya los fabricantes de eso, se requiere que haya un nuevo refuerzo con las variantes actuales. Médico, pero para llegar a esas variantes y para llegar a esas reacciones, los posibles efectos secundarios después de vacunarse contra el COVID-19, porque no es nada fácil encontrarnos nosotros con patologías, no solamente en el territorio nacional colombiano, sino a través del mundo entero, porque tanto en Europa y en todos los países han tenido una reacción en las vacunas que muchos están temiendo inclusive de vacunarse. No, Jota, para nada. Yo le recomiendo a la comunidad en general, vacúnese, a pesar de todas
las adversidades que muestren. Mire, la posibilidad de hacer una tromboembolia por AstraZeneca o por Sinovac o por la Johnson Johnson, la Sinovac todavía no ha reportado tromboembolismo. Lo ha reportado la Pfizer, que a pesar de no haber sido reportado, hay pacientes que han tenido vacunación con Pfizer y han presentado embolismos. La ha presentado la AstraZeneca y de la Johnson Johnson o la Janssen, ¿sí? Pero ese porcentaje es muy escaso, es una reacción adversa equiparable a lo que tiene la población de tromboembolismo sin necesidad de ponerse la vacuna, incluso más bajo si llegáramos a tal caso. Entonces, ante eso, las vacunas están indicadas desde todo punto de vista, siempre y cuando se haga una buena historia clínica y el paciente o la persona que se va a vacunar informe, porque hay patologías en las cuales las vacunas estarán contraindicadas dependiendo del tipo de vacuna. Quiero dar a conocer, médico, un informe que sacó la vacuna contra el COVID-19 de Janssen y Johnson, hablemoslo así, Johnson y Johnson, de los de la CDC, que es la FDA, que ha recomendado para usar el uso de la vacuna contra el COVID-19, que Johnson y Johnson en Estados Unidos solo por cuestión de extrema precaución a partir del martes 13 de abril, el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación, el ACIP, por siglas en inglés, tendrá su segunda reunión emergencia para hablar de la vacuna contra el COVID-19 a partir del 23, estamos hablando de hoy, del 23 de abril del 2021, y las personas que hayan recibido la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson en las últimas 3 semanas y presenten síntomas como dolor de cabeza, intenso dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultades para respirar, deben acudir inmediatamente a un establecimiento de atención médica. Eso es lo que nos resalta el laboratorio y en especial Johnson y Johnson hoy, día 23, que están reunidos para poder efectuar pues quizás las molestias y ser más eficaces contra aquellos pacientes que han sentido alguna patología diferente. Bueno, en eso hay que hacer claridad. Todo laboratorio está obligado por norma, tanto la FDA como el INVIMA en el territorio colombiano, a determinar cuáles son los efectos adversos, por mínimos que sean, leves, moderados o severos. El tromboembolismo ha sido considerado como un efecto adverso mortal en un gran número de casos. Entonces, hay que hacerle publicidad a esto para que la persona también asuma su riesgo. Pero hay que hacer también énfasis en que estos efectos adversos son muy raros, muy raros. Yo te puedo decir que la EMA, que es la máxima autoridad europea para la calificación de la vacuna AstraZeneca, la autorizó, ¿sí? Y autorizó de nuevo su uso. ¿Por qué? Porque los estudios se hicieron sobre 26, 27 millones de personas con una pasística muy baja, eventos adversos. Pero hay que tener en cuenta, no solo fue la AstraZeneca, también la Pfizer, ¿sí? Y la de Johnson Johnson, como tú dices. Pero estos efectos adversos se van a caracterizar por una sintomatología, ¿sí? Esos síntomas los producen todas las vacunas en mayor o menor proporción. Te puedo decir, malestar general, pueden tener fiebre, pueden tener escalofrío, pueden tener dolor y se hincha el área donde se vacunaron, ¿sí? El hombro. Pueden tener incluso aumento de volumen de los ganglios de la parte axilar y en algunos casos mujeres pensaron que era un cáncer, pero no, esperaron un tiempo, 2 o 3 meses, hicieron la mamografía y encontraron que ya no había tal masa, había disminuido su inflamación. Entonces estos efectos adversos se presentan y dependen de cada persona. ¿Por qué hay que nombrarlos? Porque hay, por ejemplo, en las vacunas que hacen aumento del tromboembolismo contraindicaciones. Si una persona tiene cáncer de tipo hematológico, leucemia, linfoma, ¿sí? Este tipo de cosas, o mielomas, está contraindicada la Pfizer, porque hay un porcentaje por allá que ha dicho, y en los estudios se ha observado, que pueden hacer la reaparición de esta patología. Pero también está contraindicada porque se ha visto que estos pacientes con este tipo de cáncer también tienen una predisposición a hacer trombosis. Pero entonces no le pongamos la Pfizer, pongámosle la AstraZeneca o la Johnson. Entonces allá no tiene importancia el cáncer, pero tiene importancia
desde el punto de vista de que estas patologías pueden hacer qué tipo de cosas, trombosis. Entonces estos pacientes también estarían contraindicados. Quedaría únicamente para estos pacientes de cáncer hemático la Sinovac. Pero también está contraindicado, perdón, J, déjame terminar la idea, también estaría contraindicado en esos pacientes que utilizan anovulatorios, que toman pastillas anticonceptivas, porque habría una predisposición ¿para qué? Para hacer problemas vasculares, trombosis vasculares, ¿sí? Y esas trombosis vasculares también las tenemos que tener en cuenta. O problemas graves, o alergias graves. Graves, cuando decimos graves, es que hacen una anafilaxia con dificultad respiratoria severa. Bien. Médico, es importante poder decir a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana, de la tarde y de la noche, y saludándolos a todos ellos a través del mundo entero, gracias a www.valenciastereo.com, gracias a nuestras diferentes redes sociales. También saludamos a todos nuestros amigos en el territorio nacional colombiano a esta hora de la mañana, de la tarde y de la noche. Yo quiero preguntarle al médico, el doctor Marlon Burbano, porque es un tema muy importante, que si hay algún paciente que pudo tener COVID-19, si es recomendable vacunarse contra la vacuna contra el COVID-19. Totalmente. Y volvemos a la variante J. ¿Sí? Él puede haberse infectado con una variante, la variante original, la de Wuhan, y hizo defensas contra esa variante. Pero actualmente la variante ya no responde a esos anticuerpos que creó el organismo ante esa primera infección. Idealmente es que se vacune entre los 3 y los 6 meses siguientes. Hay que hacerle la vacuna, porque sus anticuerpos reconocen un coronavirus, en este caso el SARS-CoV-2, pero con una variante, y hay múltiples variantes. Todos los días están saliendo variantes, sino que estas variantes establecen unos linajes de agresividad. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ese paciente debe vacunarse, y no solo vacunarse, sino que debe de cumplir con las normas, tapaboca, careta, lavado de manos y distanciamiento. Y lo más importante, no estar en sitios con grandes aglomeraciones de personas ni en sitios cerrados donde no haya ventilación. Médico, es importante también decirle a todos nuestros oyentes a través del mundo entero, muchos pacientes han tenido pues, este tipo de situación como la quimioterapia y las enfermedades autoinmunes. ¿Tienen algunas contraindicaciones contra la vacuna del COVID-19? En casi todas, especialmente postquimioterapia o posttrasplantes de médula ósea. Desafortunadamente, acuérdate que la quimio y los trasplantes, hay unas drogas para disminuir la capacidad de defensa. No sería una contraindicación, sino una indicación. ¿Por qué? Porque estos pacientes carecen de capacidad para responder a la vacuna. No tienen cómo responder, el sistema inmuno está inhibido por la quimio, está inhibido por las drogas que utilizan para la aceptación del trasplante. Entonces no estaría indicado en este momentico colocarle vacuna a estos pacientes, sino extremar las medidas de aislamiento y de uso de tapabocas y de cuidados personales. Desafortunadamente su sistema inmuno es un sistema que no tiene la capacidad de responder, o responde no solo los pacientes con cáncer, sino también los pacientes que han pasado el cáncer, ¿no? Que pueden responder porque su sistema inmune está debilitado en forma débil. O sea, si deberían de responder con 1.500 unidades de inmunoglobulina G, ¿cierto? Lo hacen con 700, 800 o no lo hacen. Entonces le dan una falsa confianza a ese paciente. Médico, importantísimo. Yo creo que las incertidumbres que te genera el COVID-19, la sociedad ante la pandemia del COVID-19 está preparada para vivir este tipo de situación que cada día vemos que se derrumba, como lo estamos viendo en la India. Sí, en la India está terrible. Allí yo quiero recordar una hipótesis atrevida que he lanzado. Entre más defensas y más situaciones de defensa pongamos contra este virus, o contra cualquier virus, pero en especial con este virus, el virus como tal va a buscar medidas de escape, como ya lo ha mostrado. Y en la India están vacunando, fabrican vacuna, ¿sí? Pero acuérdate que el tiempo para que una vacuna dé inmunidad
es de que después de su última dosis, sea la primera, una vacuna como la Janssen, que es una sola dosis, o las otras vacunas que son una al 21 o una al 28 días, la segunda dosis, es decir, 2 dosis, ¿sí? Se requiere como un mínimo de 2 semanas para que realmente adquiera la inmunidad. Y en esas 2 semanas el virus aprende, me están atacando con esto. Entonces hacemos lo de la hipótesis atrevida, resistencia viral adaptativa. Yo sé que allí hay un policía que me va a detener, me voy a camuflar, no voy a ir como yo, me voy a ir como otra, me disfrazo de mujer siendo hombre, o me oculto en la oscuridad y paso por un lado del policía y llego a robar. O, en nuestro caso, llego e infecto a nuestro paciente. Grave. Pero peor aún, algunas de estas variantes ya tienen una capacidad de infección a mayor velocidad. Y se complica más el hecho que además de infectar más rápido, proliferan más rápido, es decir, tienen más hijos, lo cual aumenta su capacidad de contagio. Y si tienen más hijos, más delincuentes pueden llegar a más víctimas, más pacientes, y entre las víctimas que lleguen hay niños, hay inmunosuprimidos por el HIV, hay pacientes senescentes en su sistema inmune, hay pacientes post-quimioterapia y por lo tanto ellos van a escoger a los más débiles para causar la muerte. Por lo tanto, habría una mayor virulencia y una mayor agresividad de estas nuevas variantes que han aumentado su capacidad de contagio y de replicación. Médico, voy a ir a una de las entrevistas que hicimos hace un tiempo atrás porque usted está tocando un tema muy importante y yo considero de que nuestros oyentes a esta hora de la mañana, de la tarde, de la noche lo tengan en este buen mensaje que nosotros estamos dando a conocer. Médico, lo que dijo el vacunólogo, lo que dijo el hombre sabio, digo yo, de Colombia, en el territorio nacional colombiano, un hombre que ha estudiado para ser un buen científico como es el doctor Patarroyo, que la vacuna estaba creada para 21 días, para 40 días, pero no para un año, no para lo que genera el cuerpo en resistencia. ¿Cómo podemos nosotros evaluar lo que dice tan importante médico ante la sociedad científica, ante la sociedad médica, ante aquellos pobladores del mundo que están viviendo el COVID-19? Jota, desafortunadamente todos tuvimos concesiones erradas al comienzo o acertadas. Mira, la evidencia ha demostrado que la respuesta inmune del cuerpo ante la infección viral o ante la vacuna hasta ahora lleva una evaluación de 8 o 9 meses. Me imagino que un poco más porque hay pacientes que fueron sometidos a la etapa 2 de evaluación de las vacunas que comenzó por allá por el mes de julio, agosto. Entonces ya van hacia los 10 meses y habrán tenido ya que incidencia de pacientes que reinfectaron. Porque acuérdate que la vacuna no da inmunidad ante la infección, ¿sí? La infección se va a presentar con un porcentaje menor dependiendo de la vacuna. O sea, evita que nos infectemos en un porcentaje menor, pero podemos infectar. Y los que se infectan, el efecto de la vacuna es de que no llegan a estadios de gravedad a consultar a UCI o ir a la muerte, ¿sí? O sea, un desenlace fatal post vacuna. Tenemos que esperar con el tiempo a ver qué otros efectos colaterales se presentan de tipo adverso o de tipo benigno, porque tenemos que ser optimistas y le pedimos a Dios que también ocurra eso, ¿sí? Pero hasta ahora la evidencia demuestra que la vacuna está dando, de acuerdo a lo que produce en el cuerpo, unas defensas de entre 8 y 10 meses promedio. Médico, ¿cómo aprender a vivir con el COVID-19 y cómo enseñar ese modelo de empoderamiento de la sociedad y la salud que se basa, pues ante todo, ¿no?, en los modelos socioecológicos y continuo con el emprendimiento comunitario? ¿Cómo podemos nosotros trabajar en ese modelo con referencia de un buen investigador como es el doctor Marlon Burbano en la ciudad de Cali y en ese buen departamento? Realmente es difícil. Tenemos que aceptar que el panorama a nivel mundial, no solo local, cambió. Tenemos que acostumbrarnos a las medidas de protección, ¿sí? Cumplir, porque como lo dije anteriormente y presenté las estadísticas, una persona no vacunada en un mes puede contagiar
una pequeña población de 50 a 59 mil personas. Eso no es mío, eso son modelamientos matemáticos, de acuerdo al índice de transmisión. Óyelo bien, de acuerdo al índice de transmisión de la variante. Y en este momentico el índice de transmisión de la variante aumentó, porque el índice de transmisión, o RO, ¿cierto? La capacidad con que una persona puede infectar, ¿cuántos pacientes infecta? Anteriormente era de 1 punto y pico, perdón el pico, para los chilenos, 1 punto y tanto de porcentaje. Ahora no, ahora si estábamos en ese modelamiento, 2, 3 pacientes, ahora tenemos que estar en un número más alto. Por lo tanto, el número de pacientes contagiados va a ser más alto. Entonces tenemos que extremar nuestra capacidad de protección personal. Si estrenamos nuestra capacidad de protección personal, sí, se va a cambiar nuestro modo de interrelacionar con las demás personas. Las economías van a cambiar y están cambiando, ¿sí? Las modalidades de trabajo. Entonces tenemos que aceptarlo, tenemos que acostumbrarnos. Desafortunadamente, esto es lo que nos tocó vivir. Y hasta el momento no sabemos qué va a pasar en cuanto al virus. Que es importante, una recomendación también, porque usted se ha centrado mucho en la investigación del COVID-19 a través de Cali, Colombia, a través del territorio nacional colombiano y a través de otros países. Queremos hacerle también una vinculación con la médica o con la médico que está aquí en uno de los hospitales que regenta, y que en cualquier momento lo ponemos en consideración para que nos atienda y poderlo invitar también a usted, así como lo estamos viviendo hoy. Pero usted también tiene cómo poder vivir esa importancia de la pandemia en nuestra sociedad, pero ante todo a través psicológico, porque no es decir, yo hago recomendaciones, yo hago lo más importante, que es en el tema de la salud, la investigación, pero cómo preparar médicamente, usted como profesional, a todos aquellos pacientes que están viviendo hoy un momento crítico, porque cada día las personas están pensando a mayor nivel, quizás, de quitarse en la vida por el número de familia, porque nunca pensaron en encontrarse en una situación tan difícil. ¿Cómo podemos nosotros evaluar para ellos pues ese estado psicológico que usted puede recomendar a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana, de la tarde o de la noche? Y reiteramos a esos 129 países y reiteramos también a esas diferentes nacionalidades. Es preocupante eso. Mira, empecemos por la primera parte. Los pacientes infectados por COVID, un alto porcentaje, hablan de 30 a 60%, van a desarrollar problemas de depresión, problemas niebla mental, la famosa niebla mental, que es en la parte activa. Pero acuérdate que un alto porcentaje está quedando con secuelas que van desde 2, 3 meses a 6 meses y otros hasta de 1 año. Y la que está predominando, ¿sí?, son las secuelas neuropsiquiátricas, ¿sí?, con déficits cognitivos, alteraciones de la memoria, pacientes depresivos. Esto ha sido muy importante en los pacientes. ¿Qué pasa en el familiar? El miedo a contagiarse, porque tienen un reflejo en la casa. Dejamos de hacer bromas sobre el COVID-19 hasta que él toca nuestra puerta. Eso lo comentamos la vez pasada y eso es una realidad. Ni más si hay muerte en la familia, desafortunadamente. Entonces la comunidad tiene que empezar primero a aceptar que tenemos un problema muy grave y que no es solo la infección de 14 días, sino que esa infección nos va a traer secuelas a largo plazo. La falta de interacción con otras personas, el aislamiento. Imagínense, yo que tengo hijas en etapa preadolescente y adolescente, ¿cómo se van a poder relacionar y hacer lo que decían en Chile, que me impresionó mucho esa palabra, pololeo, acá, el vacilón en el valle, ¿sí?, el coqueteo? No lo van a poder hacer. Vacilón. Y como lo dicen en Nueva York, porque en Nueva York también los dominicanos y los puertorriqueños dicen, vamos al vacilón de la mañana. Eso es necesario para el desarrollo del ser humano. Y miren, algo tan, al parecer tan sin importancia, entre comillas, es la base del desarrollo, ¿qué?, de la unidad familiar. Porque allí se generan las familias más estables, cuando esos enamoramientos de juventud madura, aprenden a tolerar y hacen unas familias más sólidas. Médico, una pregunta
de ajedrez. Sería importante la opinión de la Organización Mundial de la Salud ante este tema pandémico. No, indudablemente. Ya ellos han tomado carta en el asunto, ¿sí? Yo leo mucho sobre los CDS, sobre los Centros de Control de las Enfermedades, y te cuento, ya hay estudios al respecto, o sea, ya están viendo que la mayor pandemia que se viene es el long COVID, que es muy diferente al post-COVID, ¿sí? El long COVID nos coge que la infección viral desaparece, entre comillas, con la PCR, o sea, la PCR aparece negativa. La inmunoglobulina M, que es la que nos indica una enfermedad activa, desaparece. Y queda la inmunoglobulina G, que dice que hay una memoria. Pero como no sabemos dónde se guarda este virus, ¿cierto? Ya nos estamos dando cuenta de que ese long COVID puede perdurar en un tiempo. Son los pacientes que se quejan de dolor de cabeza, pérdida de memoria, hasta 3 meses. Ya después del tercer mes, entonces hablamos del post-COVID, que es el que va a primar en nuestra comunidad, que va a traer incluso hasta un 60% de mortalidad en esos pacientes, de acuerdo al estudio que presentaron hoy, ¿sí? 60% de mortalidad, óyelo bien, en pacientes que tuvieron COVID. Aterrador. De 144 millones, ¿de cuánto estamos hablando? De 80 o 90 millones en los próximos años. No hablan del tiempo, porque todavía no transcurrió el tiempo, pero sí sería terrible, terrible la situación. Ese es un tema para analizarlo y para verlo bien. Ellos están muy pendientes de las secuelas psiconeurológicas, la OMS y los centros de investigación de los Estados Unidos. Médico, a mí me causa siempre el revuelo dentro del efecto deportivo, ¿no? Lo hablo por las competencias de ciclismo, a nivel importantísimo hablar de ello, porque a nivel internacional pues vemos rodar y rodar aquellos competidores de alta, ¿qué te digo?, de alta gama, como lo que se está viviendo ya a punto de conseguir el primero de las grandes, como el Giro de Italia. Cuando nosotros hablamos de estas grandes competencias, de estos grandes ciclistas, y nos dábamos un informe la semana pasada a finalizar, también hace escasos 8 días, y hablábamos de que la pandemia sigue en el aire, que muchos decían, porque hablaron de que los tapabocas aquí teníamos que regularlos porque teníamos que tener pues, la precaución de no usarlos por los contenidos que tenían. Entonces había que desecharlo, pero que teníamos que tener mucho cuidado porque la pandemia o el coronavirus seguía dentro del entorno viral del aire. ¿Cómo podremos decir nosotros que está en el aire o cómo podemos decir que está en las comunidades y cuando podemos decir que no está en las carreras ciclísticas? Porque si todo el mundo, y nos hablan de que la contaminación, hay que salir bien protegidos, pero ¿los ciclistas son inmunes al COVID-19, médico? Desafortunadamente esto es una lotería, lotería muy perversa. Pero lo estamos viendo desde final de año, estamos viendo que pasó Tour de Francia, que tuvimos nosotros la oportunidad de cubrirlo, que cubrir Vuelta a España, estar dentro de un evento a las cuales se tienen que tener todos los protocolos, pero es que nos dicen que no podemos salir con tanta pues, libertad de no usar el tapabocas. Y cuando otros médicos dicen que el tapabocas nos va a generar quizás el problema de garganta, la infección de tanto usarlo, porque no podemos respirar lo mismo, las toxinas y todo lo que genera un tapabocas en el ser humano, ¿no? Y podemos hablar, yo sigo insistiendo, ¿dónde está el COVID-19 en el deporte? Bueno, a eso vamos. Acuerda que hay varias condiciones que destruyen al SARS-CoV-2, que es el virus productor del COVID-19. Esas condiciones son el aire, ¿cierto? La temperatura, ¿cierto? Y también la radiación ultravioleta. Cuando tú sales a campo abierto, lógicamente el sol está emitiendo una radiación que está destruyendo al SARS-CoV-2, al productor del COVID-19. El aire, si tú respiras en un espacio abierto, generalmente el aire va a esparcirlo. Entonces, la cantidad de virus que le puedan llegar a otra persona va a ser mucho menor. Y el tercer punto, ¿sí? La temperatura.
Hay temperaturas en las cuales el COVID muere, tanto en frío, que son temperaturas extremas, y tanto en calor, también en temperaturas extremas. Pero ¿qué es lo más importante? Es el distanciamiento. Si tú no estás usando el tapabocas, si estás a una distancia mayor de 6 pies o de 2 metros, la posibilidad de que te llegue una carga viral es menor, una carga viral infectante. Posiblemente tenga contacto con el virus, pero en una proporción muy pequeña y el sistema inmune pueda controlarlo. Pero si tienes la mala suerte, por eso te decía que era una lotería, que no haya una buena velocidad de aire y que no se diluya esta concentración viral y te llegue una carga viral alta, te vas a infectar. Entonces, el riesgo es muy alto. Mire, yo fui cirujano durante casi 30 años. Le pregunto a usted una cosa, yo operaba casi todos los días utilizando tapabocas. Infecciones respiratorias nunca tuve. Te lo puedo decir, al menos por esa causa nunca lo tuve. Por lo tanto, el uso de tapaboca en estas áreas abiertas no creo que tenga, a pesar de que han medido concentraciones de CO2, pero cuando van a ver la concentración de oxígeno en el cuerpo, es normal. Bacterias, claro, si utilizas un tapaboca que no lo cambias, no lo higienizas, no lo lavas, ¿sí? Va a tener acumulación de bacterias por la humedad, eso es lógico. Esos son otros factores muy diferentes. Pero que el tapabocas sea contraproducente para la salud, en este momentico tienes que evaluar riesgos versus beneficios. Importantísimo, nosotros hoy con el doctor Marlon Burbano, desde la ciudad de Cali, Colombia, ese bonito departamento del territorio nacional, nosotros hoy con un tema muy importante que es la vacuna y sus efectos. Médico, para terminar esta bonita historia, esta bonita introducción, ¿cómo no tener esas reflexiones sobre el COVID-19 desde la perspectiva social? Esa parte de las reflexiones de la perspectiva social, primero la conciencia. En esta parte de la conciencia quiero hacer énfasis en algo. La mejor vacuna es la primera que le ofrece y que usted se pueda aplicar teniendo en cuenta las contraindicaciones. La segunda recomendación es que si después de la vacuna usted presenta reacciones alérgicas severas como dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolores en miembros inferiores, probablemente estas reacciones están siendo como consecuencia de una tromboembolía, que puede ser a nivel cerebral o a nivel abdominal o de miembros inferiores. Entonces debe acudir a su sistema de salud. Este problema se puede presentar de forma inmediata o post vacuna en un tiempo prudente, ¿sí? 3, 4, 5 días, y hay que tenerlo en cuenta. La aceptación de la vacuna como una tabla de salvamento. No lo va a cubrir completamente, pero la necesitamos, ¿sí? Y habrán vacunas de mejor o menor calidad, pero todas las vacunas van a producir una disminución en el contagio, pero lo más importante, que eso creo que le debe quedar en claro a toda la comunidad, vamos a tener una mayor probabilidad de muerte o de complicaciones. Médico, ¿podemos decir que esto puede llegar a una infodemia? Porque con todo lo que nosotros hemos vivido de información, que a veces nos encontramos con información negativa. Ustedes me invitaron a una de las reuniones con un grupo de médicos donde la desinformación era más que la información positiva. ¿Cómo ha afectado la pandemia en la desinformación? Fue muy grave, incluso desde instituciones tan pesadas como la OMS, en la cual por falta de información fueron aconsejados para que el uso de tapabocas no era necesario, imagínense. Primer error grande. Usted fue uno de los primeros que inculcó el tapabocas en nuestra emisora cuando estábamos en el territorio nacional colombiano. Tuvimos la oportunidad de que usted comenzó a hablar de salud en su programación, en el programa de Las Inolvidables del Corazón, que se llevaba a cabo de 9 a 11 de la noche en el territorio nacional colombiano. Y usted comenzó a generar esa cultura. Y la OMS pues decía que no era necesario. ¿Cuánto tiempo se tardó? Se trataron hasta el mes de julio, agosto en recapacitar sobre esto.
Y simultáneamente acabo de publicar precisamente un documento que mandé el 22 de abril del 2020, haciendo referencia a esto, pero también haciendo referencia a la ventilación, óyelo bien, de los espacios públicos y al uso del filtro y extractores en las habitaciones donde había público y en las mismas casas, un solo ventilador, con un filtro a base de telas de cobre o de plata o un filtro antiviral de cualquier naturaleza. Lo acabo de republicar el 22, porque apenas hasta el 1 de marzo del 2021 la OMS aceptó que deberían de ventilarse todos los sitios de trabajo, todos los sitios donde hubieran seres humanos. Pero aún no aceptan el hecho de que deben de establecer ventiladores para que discurra el aire, para que fluya el aire, para disminuir la concentración de la carga viral medioambiental. Intervención no farmacológica que debe de tenerse en cuenta. En Europa ya están trabajando en hospitales, clínicas y centros de atención de mayores para poderle dar mejor condición, dicen, de vida ante la pandemia de lo que es el COVID-19. Doctor Marlon Burbano, nosotros hoy desde Europa, nosotros estamos en el territorio nacional colombiano gracias al tiempo del doctor Marlon Burbano, un tema importantísimo para todos nuestros televidentes, nuestros oyentes, reitero, en 129 países, reitero, a través de www.valenciastereo.com, y en estas sus historias inolvidables hoy nos acompañó el doctor Marlon Burbano desde esa hermosa Cali, Valle del Cauca. ¿Cómo está Cali, médico, antes de despedirnos? Estamos encerrados, estamos, entre comillas, en estado de sitio. No podemos movilizarnos sino para las actividades meramente esenciales para la vida. ¿Tienen ustedes pico y cédula? Siguen ustedes con esa restricción y van hasta el 26 de abril, ¿no? No, más allá, porque ya está programado a partir del 28 un nuevo confinamiento obligatorio hasta el mes de mayo, y posiblemente lo van a prolongar porque ya tuvimos y tenemos personas en espera de unidad de cuidado intensivo, ya tenemos copado un alto porcentaje de camas UCI. Para el próximo programa, si lo podemos hacer, Jota, y quiero comentarte, hay algo muy importante. La pandemia no la podemos enfocar solamente con la vacuna sola no va a poder contra la pandemia por la variabilidad del virus. Tenemos que atacar el virus, pero con sustancias que la destruyan, insisto, como con mi hipótesis grosera, ¿sí? Con viricidas como la ciclodestrina, ¿sí? Y reparadores endoteliales como la quercetina, que te he venido hablando. Pero también tenemos que intervenir la dieta. Óyelo bien, los países más afectados, ¿cuáles fueron? A nivel mundial, los países que consumían una mayor concentración de glucosa. Óyelo bien. Y hago referencia a esto porque ¿dónde está una de las mayores mortalidades en este momentico en Latinoamérica? En Manaus, Brasil, y Brasil en general. ¿Dónde se ha presentado el mayor número de mutaciones? En Manaus con la P1 y en Río de Janeiro con la P2. La razón es muy sencilla. Tienen glucosa. Cuando usted tiene plata, ¿qué hace? Tener más hijos. Ese es el común de la gente, lo que piensa. Tener más hijos. Puedo mantenerlos. El virus tiene una abundancia de glucosa necesaria para su estructura. Su estructura viral utiliza la ribosa. Y adivina de dónde se deriva la ribosa por oxidación en el ser humano, a partir de la glucosa. Imagínate. Si usted consume mucha glucosa, pues tiene energía para producir más virus. Entonces, ¿dónde va a producir más? En Estados Unidos, el consumo de glucosa altísimo. La ribosa, el virus tiene con qué construirla, tiene ladrillos, tiene la glucosa que le están aportando, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar la dieta. Y vamos a lo otro, que siempre lo he dicho y que te lo he comentado y nos hemos reído. Los obesos, porque yo soy obeso. Yo tengo un índice de masa corporal más alto. De la grasa. Tenemos que cambiar la grasa. Tenemos que disminuir la carga viral medioambiental. Si estas dos políticas de dieta, de contrarrestación medioambiental, que es de intervención no farmacológica, y la intervención farmacológica utilizando drogas viricidas, no la aplicamos, yo desafortunadamente, de forma profana y grosera, me perdonarán los sabios y los científicos,
que Dios me dé la oportunidad, ¿sí? Estaríamos todavía en manos del SARS-CoV-2 y sus variantes. Así está, gracias médico, de verdad, porque esas recomendaciones las vamos a tocar nosotros en el próximo programa. Pero recuerdo ya hoy que estamos en el territorio nacional colombiano que Guaviare, Bichada, Guainía y Baupé son los 4 departamentos con menos positivos en el territorio nacional colombiano por el COVID-19 y ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Manizales y Medellín están bajo el especial cuidado por sus altos índices de contagio en los últimos días. Doctor Marlon, hoy estuvo usted, gracias de verdad, porque a nosotros nos cae muy bien hablar de salud en estas historias inolvidables, y hoy nos acompañó el doctor Marlon Burbano y nosotros muy agradecidos porque lo más importante es que estamos en historias inolvidables. Valencia Estéreo, con los personajes que hacen historia en el mundo. JJ Valencia conduce Las Inolvidables del Corazón. Estas son las historias en Las Inolvidables del Corazón. Historia inolvidable hoy desde el Valle del Cauca, desde ese bonito departamento como es el Valle del Cauca y su ciudad Cali Valle. Queremos decirle al doctor Marlon Burbano, gracias por estar siempre en la mejor compañía de estas sus historias inolvidables en Valencia Estéreo Madrid. Estuvimos hoy en 129 países, nos siguieron diferentes nacionalidades y lo más importante, médico, que estamos muy agradecidos por su intervención y lo más importante es nuestra población. Estamos hablando hoy con un tema muy importante, los efectos de la vacunación, los efectos de la vacuna, porque tendremos un próximo estar con el médico y lo citaremos para dentro de 8 días, porque será el próximo viernes donde nos encontraremos de nuevo con el doctor Marlon Burbano. Doctor Marlon, gracias por estar siempre en la mejor compañía de Valencia Estéreo y será hasta una nueva oportunidad. Oye, muchas gracias a todos nuestros oyentes por tolerarnos, por permitirnos llegar a sus hogares. Espero hayamos aclarado algunas dudas. Las que estén pendientes, por favor, por el interno, se las aclararía. Muchas gracias. A ustedes muy amables. Será hasta una nueva oportunidad y gracias por estar en la mejor compañía. No lo olvide que Valencia Estéreo está en todas partes.